Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todas. Buenos días a todos. ¿Te has ido a la playita? ¿Has venido en Uber? No uso esas cosas. Ni playas ni Uber. Yo Serás tú, pero voy andando al río. Te has colgado, Carlos, te has colgado. yo no sé, yo no he hecho nada, no he tocado nada. Bueno, Te decía que serás tú quien no utiliza esas cosas, porque millones de personas en todo el mundo utilizan ambas dos cosas. bueno, ya sabes que los rebaños nunca me han gustado. A ver, lobbies Uber Ales. Pues primero te explicas por este titular, porque está bien que te quedes conmigo, que soy un jubilado, pero con la vida de Mario Clara, ¿no? Va. Espera que se me oiga mejor la carcajada. Ahora. Bueno, ya veremos si llegas y si encima cobras, Sí, ¿va? sí, cobro. En indulgencia plenaria, que decía mi padre. Vamos a ver. Alguna le sonará que el himno alemán que pusieron tristemente de moda o hicieron famosos los nazis era Deutschland über alles, que significa Alemania para todos, ¿no? Mm. Lo que pasa es que aquí yo he hecho un juego de palabras con esa reminiscencia nazi en relación con el escándalo que se ha revelado por distintos medios de comunicación a nivel internacional estos días por una filtración de los llamados Uber Papers, los papeles sobre Uber, una filtración que ha sacado a la luz un alto ejecutivo de la compañía de San Francisco, es una compañía californiana de transporte de pasajeros en la gran... Vamos a tener un problema, Carlos. Te has colgado Pues, ya en este ratito 3 veces, así pues que, no sé qué hacer, porque vamos, yo es pues, la no cosa sé, que tengo hoy, cierres que parece un poco inestable. te invito a que cierres lo máximo de ventanas que tengas abiertas en tu ordenador. No tengo ventanas abiertas, o sea que tengo una. Pues Entonces, no por eso, es te porque invitaría, pero seguramente yo como no pienso pagártelo, que te compraras he un tenido un internet corte. decente y no el más barato que has encontrado en el mercado, que os No seas conozco. así, no seas así, porque no, ha habido un corte de luz en la manzana donde yo estoy y hace nada, y supongo que eso ha provocado que la señal de internet sea poco estable. A ver si conforme pase el ratito, pues va mejorando, que es lo que debería ocurrir. Bien, Yo pues vamos a ello. Creo haber entendido lo que significa el titular que nos has contado. Los cortes no han significado el que la gente nos haya enterado, pero esperemos que no haya más. Sigue, Ojalá que entonces. no. O sea, vamos. Nada, yo estaba explicando bueno, pues que hacían referencia a ese tono jocoso con el que yo suelo hacer los titulares siempre, a lo que ha sucedido con la reciente filtración de papeles relacionados con la compañía de transporte privado de pasajeros Uber, es una compañía californiana de San Francisco que ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones municipales, sobre todo en las grandes ciudades de todo el mundo, y también una compañía que se lanza al estrellato como suministrador de viajes de emergencia en las Olimpiadas de Londres de 2012. En Sí, las sí. Olimpiadas de Londres de 2012, decía yo. Y que, bueno, pues a partir de ese momento, estas filtraciones que ahora se han conocido, llamadas Uber Papers, pues se han publicado en distintos medios de comunicación de toda Europa y Estados Unidos y pues evidencian una serie de cosas que más allá de lo que ya se sabía de Uber, yo quería matizar, son filtraciones debidas, expliqué antes, no sé si se me oyó, bueno, pues esos papeles, cerca de 124.000 archivos, incluyendo decenas de miles de correos electrónicos, han sido puestas o en evidencia o se han puesto a la luz pública por un antiguo ex ejecutivo de la compañía. A ver, ¿qué hay detrás de estos Uberfiles? ¿Por qué ahora los Uberfiles? ¿Por qué ahora se habla tanto de Uber? Vamos a ir empezando por partes. Lo de Uber viene de muy lejos. Uber, y esto es lo que sucede también, casi voy a empezar por el final, porque así la gente lo va a entender mejor. ¿Quién está esperando a que Uber caiga? Otras compañías de VTC.
de esto los taxistas saben bastante. ¿Tú qué quieres, Manolo? ¿Hay alguien esperando que Uber caiga? Yo. Si tú, bueno, aparte de los que No me, no entienden la mecánica de este tipo de empresas, ni para qué sirven, ni por qué hay que pagar, o por qué tienen que cohabitar con el transporte público, incluido la red de taxis. Bueno, vamos a ver, yo conozco el tema de Uber y Ujú, Cabify, que creo que ujú, es ujú. la otra de las empresas Hay grandes. más, Bueno, internacionalmente hay más, pues pero bueno, en España son las dos principales, sí. me imagino que será por cuestiones de competencia. Cuanto si tú te vas del mercado, pues queda más para mí. No sé en esos Claro, claro, países claro, si claro, haya claro, cosas claro, claro. extrañas. Pero ¿cómo hemos llegado a que de pronto Uber la echen de Londres, que era su plaza estrella? Y antes de Londres, de otras grandes ciudades inglesas, en particular Leeds y Sheffield, que son dos ciudades de tamaño medio, pero bastante influyentes en el norte de Inglaterra. Y cómo hemos llegado a que de pronto haya este revuelo internacional que salpica a Joe Biden, salpica a Emmanuel Macron directamente cuando era ministro de Economía, Mm. salpica a pues al fichaje de un ex alto cargo, la excomisaria europea de competencia y agenda digital, Nelly Kroes, que es un altísimo cargo que ficha en este lobby justamente nada más cumplirse el periodo de 18 meses que la Unión Europea impone a sus comisarios antes de poder formar parte de empresas con intereses en la Unión Europea. Es decir, al más alto nivel. Hayan hablado con Rajoy o no, que es una de las cosas que se está investigando y que por supuesto Rajoy niega. Bueno, Eh, hablan de que hablaron con uno de sus asesores. sí, y con la ministra, y con Ana Pastor, Vale. en concreto. También que llegaran a sumar sus presiones a Artur Mas, eh, tratando de que en uno de sus viajes a California visitara la compañía en San Francisco. Bueno, ¿cómo hemos llegado, por tanto, de un repudio generalizado, que es el que se ha producido ahora, y por qué ahora? Cuando la escandalera con Uber viene desde 2014, es decir, no es nueva. Mm. En España, de hecho, inicialmente se le prohibió. Luego los tribunales tuvieron que intervenir para, garantizando la libertad de la libre competencia, obligar a los ayuntamientos españoles a que establecieran regulaciones o repartos de cuotas de mercado y de tráfico de pasajeros con el objeto de que efectivamente no se vulnerara la libre competencia, la sacrosanta libre competencia. Bueno, pues a ver, ya se sabe que detrás de la caída de Uber o la pretendida caída de Uber, y que de hecho si consiguen hacerlo caer, finalmente ya están esperando para tomar el relevo, perdón, de Málaga para irse o caer en Malagón, Amazon y Apple. Mm. Y aquí viene más allá de la explotación laboral, más allá del ejercicio, la sobreexplotación laboral de sus trabajadores con jornadas de 15, de 18 horas, todos los testimonios que están saliendo ahora a la luz pública respecto a cómo funciona, más allá de la utilización de métodos lobistas, de ahí el titular de lobbies uberales, el método lobista más salvaje, incluso ellos mismos calificaban de jodidamente ilegal, más allá de utilizar la técnica de, en lugar de pedir permiso, primero entro, lo hago por la fuerza, acostumbro a la gente y luego pido perdón. Más allá de que han intentado ganarse la calle con una estrategia que ellos llaman la pirámide de mierda y que explotaba precisamente las imágenes de conflictividad social provocada por su irrupción con otros sectores que pudieran ser competencia, particularmente, como es evidente, los taxis. Más allá de eso, aquí la clave está en que las empresas que se dedican a establecer o consolidar rutas de distribución, da igual que sean de paquetería como Amazon o sean de transporte de pasajeros como esta Uber, se basan sobre todo en una serie de algoritmos y en una serie de bases de datos especialmente privilegiadas que les permiten fidelizar a sus clientes para ofrecerles toda clase de cosas. Mira, Manolo,
Solamente echando un vistazo a Google y viendo a ver este Uber que pinta, te cuento que Uber en 2015 intentó dar el salto después de que no había conseguido entrar en algunas plazas fuertes europeas, particularmente en España. En un primer momento, digo, intentó entrar en el reparto de comida a domicilio. Uber Eats llegó a llamarse la marca y se llegó a publicitar incluso en España. Llegó a intentar entrar en el transporte privado a través de helicópteros y aviones privados. Por ejemplo, esto lo puso en marcha en el Festival de Cannes de 2016, lanzando el servicio UberJet, que combinaba un coche con chofer profesional, con recogida en París y traslado al aeropuerto de Le Bourget. Incluso en el caso, por ejemplo, de Brasil, echándole un vistazo, se ve cómo los autobuseros se pusieron en huelga, porque en distintas ciudades de Brasil, precisamente por la competencia desleal que les suponía la existencia de Uber a los propios autobuses municipales. Pero es que, llegando más lejos, la política más excéntrica de este país, que se llama España, es decir, ya sabes de quién hablo, ¿no, Manolo? De Isabel Díaz Ayuso. Aparecía una noticia en enero de 2022, es decir, hace 6 meses, por las cuales se decía que la Comunidad de Madrid trabajaba en el diseño de una aplicación, una app, para que los ciudadanos puedan planificar sus viajes en transporte, desde metro y autobús a bicicleta, patinetes, taxis o VTC, para integrar esa app en las apps de las empresas privadas como Uber. Quiero decir, estas apps, aplicaciones de móvil o de ordenador, en el caso del transporte público de autobuses, Madrid, como ha sucedido en Brasil, en algunas ciudades de Brasil, intentaban integrar en el volumen y tráfico de datos de las apps privadas de Uber las propias apps municipales que te permiten saber qué autobús tengo que coger para ir a no sé dónde, con qué frecuencia de paso lo puedo coger, en mi parada a qué horas pasa, etcétera, etcétera. Esa clase de aplicaciones que hoy día hay un montón, privadas, la mayoría de ellas. O sea, no, por ejemplo, tú quieres saber en la ciudad de Valencia a qué hora pasa por tal parada el autobús número no sé, de la línea número no sé cuántos, y hay aplicaciones que no son de la EMT que te lo dicen con más fiabilidad y exactitud que la propia aplicación de la EMT, ¿no? Entonces, de la empresa municipal de transportes. Claro, esto parte de una base que es indudablemente la captación de cuotas de mercado con carácter hegemónico que saquen del terreno toda competencia posible, empezando y sobre todo por los fondos de viajeros en transporte público, que era el final. Es decir, estamos hablando directamente de un pirateo, de un saqueo de lo público en materia de transporte de pasajeros, que era el objetivo final de esta compañía y de compañías que en el mercado de forma similar han ido apareciendo, aunque con mucha menor penetración, y esto no se consigue tan fácilmente, porque para esto necesitas autorizaciones administrativas, y esas autorizaciones administrativas solo se consiguen si efectivamente utilizas técnicas de lobista para presionar, como en el caso de Emmanuel Macron, cuando era ministro de Economía, de la manera suficiente, o como se recurrió, por ejemplo, a un ex asesor del presidente Barack Obama para que convenciera al entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, de las bondades de permitir las operaciones en España. En el caso de Emmanuel Macron, se ha sabido que es especialmente grave porque hay mensajes de WhatsApp, conversaciones grabadas, en las cuales parece muy evidente que aun sin utilizar un lenguaje que comprometiera al ministro de Economía entonces de una manera decidida, sí que como mínimo interviene, pregunta qué pasa, acuden a él para pedir el consejo, para pedir que interceda en algunos de los conflictos que se planteaban con esta empresa en Francia, bien con el sector de los taxistas, bien con el sector de algún ayuntamiento especialmente reticente a acordar la renovación
de sus autorizaciones para poder operar en el territorio de esos municipios, etcétera, etcétera. Claro, si tú entregas, arrojas a los brazos de el know-how, es decir, como se dice en inglés, que es el conocimiento, los datos de los usuarios, las rutas, las estadísticas de una empresa privada que además tiene una estructura absolutamente opaca de planificación informática. Esta empresa utiliza, por ejemplo, dos herramientas informáticas llamadas Greyval y Kill Switch, con las que se impedía que los inspectores de un ayuntamiento en materia de transportes o los inspectores incluso de Hacienda pudieran acceder a su APP y, por tanto, verificar realmente si se estaba dando cumplimiento, qué tarifas se estaban cobrando, etcétera, etcétera. Ahora, además, solapándose en los medios de información, aparecía una noticia este fin de semana de que un conocido festival o macrofestival de música que se celebra bastante lejos y donde de la ciudad de Madrid y donde pues parece ser que, como ocurre en otras ocasiones, sin ir más lejos me contaban que el último concierto de los Rolling Stones en el Wanda Metropolitano de Atlético de Madrid, cuando terminó el concierto, no había transporte público, porque era demasiado tarde y ya habían cerrado y no habían puesto nada. La gente, ¿cómo se iba? Andando o en Uber. Claro, estas herramientas informáticas, como digo, que impiden que se pueda acceder a su app para controlar qué se está cobrando con esas tarifas estratosféricas que al parecer de forma totalmente abusiva han cobrado este fin de semana los conductores de Uber en el Festival este de Madrid, o que se pudieran investigar los ordenadores de la compañía, significa que si tú entregas la planificación de tu transporte público al control informático de una empresa externa y privada que encima actúa de manera totalmente opaca y totalmente irregular, pues acabas de vender literalmente tu alma al diablo. Esto es lo que les sucedió a la ciudad de York y a la ciudad de Sheffield, pero sobre todo a la ciudad de York, cuando después de 1 año y medio de haber tenido licencia con Uber, que le permitió reducir costes en materia de autobuses urbanos, y por tanto no renovó durante ese periodo de tiempo la flota, no destinó las partidas necesarias para el mantenimiento, hizo un ERE y despidió a la mayoría de los conductores que habían trabajado tradicionalmente en la Escuela Municipal de Transportes, y lo mismo sucedió con los taxis. Lo que ocurrió fue que cuando al cabo de 1 año y medio los rectores municipales de esa ciudad inglesa descubrieron que el servicio que se estaba prestando no solamente no tributaba ni prestaba ingresos y satisfacción suficiente a las arcas municipales, sino que además en menos de 1 año había habido 28.500 quejas en una ciudad que tiene 500.000 de habitantes, pero son muchísimas para tan poca cantidad de habitantes. Había habido más de 28.500 quejas de los usuarios del servicio por el mal funcionamiento, por las condiciones, coches que se averían en mitad del camino porque no han pasado revisiones, no las han pasado nunca, conductores que están totalmente extenuados y que prestan un servicio horrible, etcétera, etcétera, tardanzas injustificadas, pese a lo que se anuncia de que en 10 minutos máximo tienes un coche en el lugar donde tú lo pidas, etcétera, etcétera, y decidieron no renovar a Uber. Se encontraron con que en 1 año Uber les había, en definitiva, desmantelado, también por su propia inoperancia como corporación municipal, todo el sistema de transporte público, con lo cual a la ciudad le costó, esto ocurrió en 2017, le costó una barbaridad de dinero que no hubiera tenido que pagar volver a reestructurar un servicio de transporte gestionado pues de forma pública a través del municipio. Esto es lo que pasa cuando uno se entrega a empresas privadas multinacionales que no rinden cuentas en ninguna parte, que utilizan estas estrategias de lobistas, que utilizan además procedimientos informáticos de dudosísima legalidad, que se sustraen a cualquier control de orden público, porque, vamos a ver, un juez en Madrid puede pedir
a Uber que entregue el código fuente para que los técnicos de la policía científica puedan analizar cómo funciona su app o cómo funciona su ordenador. Pero fíjate lo taimada que era toda esta iniciativa empresarial cubierta por la sacrosanta libertad de mercado, que incluso tienen el llamado botón del pánico, que les permite, llegado el momento, destruir cualquier actividad de los ordenadores que pudiera haber quedado registrada, los ordenadores que pudieran ser objeto de investigación por parte de las autoridades, bien de inspección administrativa, bien las autoridades judiciales. Todo esto es una estrategia puramente criminal, no es una estrategia que ni mucho menos responda a unos márgenes de ética empresarial. Es una estrategia que por eso ellos mismos utilizan calificativos como jodidamente ilegal, como pirámide de la mierda, etcétera, etcétera. Es decir, que son perfectamente conscientes de que están haciendo trampas en el juego. Y aún así han conseguido colarse prácticamente en todas partes del mundo. Entonces, el problema no está con Uber. Vendrá otra que se irá después de Uber, cuando Uber caiga, si termina de caer, que hará exactamente lo mismo. Es decir, condiciones de sobreexplotación laboral, falsos autónomos. De hecho, para que fueran reconocidos como personal laboral, tuvo que haber tropecientas mil demandas ante Magistratura de Trabajo en España para que finalmente fueran reconocidos como trabajadores. Y por tanto, estrategias de bajo coste aparente que en realidad lo que están pretendiendo es directamente vampirizar el sector público, que es donde está el gran bocado, e igual que lo hemos visto tristemente suceder con éxito gracias a determinadas políticas en España con la sanidad, en función de vaciar la sanidad pública para fagocitarla a través de la privada, pues de la misma forma ocurría con Uber y el transporte público. Pero la cuestión no es solo como digo, Uber y el transporte público, porque ya pretendían expandirse y estaban en fase de expandirse a otros sectores de la distribución de mercancía. Si no se regula más allá y con absoluta transparencia las condiciones de distribución de mercancía y de pasajeros, nos vamos a encontrar con que quienes tengan las herramientas informáticas más sofisticadas, no es casualidad que esto ocurra, esta empresa radique en San Francisco, al lado del Silicon Valley, el famoso espacio de desarrollo de aplicaciones informáticas y de herramientas informáticas de todo el más avanzado del mundo. Pues nos vamos a encontrar con que, pues al final, servicios públicos elementales y básicos, como son este del transporte, acabarán, o como incluso la distribución ahora tenemos huelga de camioneros probablemente dentro de nada. Los taxistas estarán que vamos, darán palmas con las orejas a raíz de que se ha encontrado esta situación, ha salido estos papeles, se han revelado estos papeles, esta información. Pero la realidad es que, con independencia de que ya haya cada vez más ciudades que están negándole la licencia a Uber, empezando por el propio Londres, que era su plaza estrella, siguiendo por Bruselas, que también le ha cerrado la puerta, le ha dado la puerta. La realidad es que hay, una falta de oferta de transporte público suficiente, sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo en momentos punta o con acontecimientos punta de mucha movilidad de personas, que son a lo que como trampa venían o como anzuelo venían a cubrir este tipo de empresas. Y dos, al final lo que importa de todo esto es quién tiene los datos de las personas. Con los datos de las personas, no solamente Google o Facebook, con los datos de las personas se pueden montar negocios piramidales como este, que son auténticas estafas que generan gravísimos perjuicios tanto en lo colectivo, en cuanto al saqueo de los recursos públicos, como en cuanto a los propios particulares y en particular a las personas que trabajen para ellos en este tipo de estafas piramidales, ¿no? Por ahí, rondando, anda, por ejemplo, una compañía de transporte en vez de terrestre de pasajeros aérea como Ryanair, que es una empresa en donde los problemas de sobreexplotación, de actuar sistemáticamente al borde mismo de la ley, han sido sistemáticamente tapados por los poderes públicos en toda Europa y dentro de toda la zona euro,
como consecuencia de que cubrirían un servicio de vuelos a bajo coste que ninguna otra compañía regular es capaz de cubrir. Y por eso se les permite hacer las cosas que se les permite hacer. Pero, por tanto, no es solamente un problema que debamos focalizar en Uber, en esta compañía concreta, sino que este es la punta del iceberg de un cáncer muy importante que tenemos, en donde determinadas empresas privadas muy corporativas, pero sobre todo muy informatizadas, están literalmente secuestrando algunos de los recursos, no solo públicos, sino básicos para la ciudadanía, en particular en las grandes urbes. Así que creo que esa es la lección más importante que deberíamos aprender de Uber. Uber, denuncias concretas, ha habido 1000 desde el año 2014, de todas clases, ya he contado muchas de ellas, no me voy a extender más. Pero lo importante es saber que, bueno, a ver, mientras no me regules el marco y me regules con transparencia, con claridad y con mecanismos para hacerlo cumplir, y me ofertes una serie de servicios de transporte público que no son los regulares de... o sea, aquí en Valencia, a las 3 de la mañana ya no tienes servicio público de transportes. Es que no hay. O sea, es que o coges el coche, o coges un taxi, o coges un Uber. Entonces, vamos a ver, hay, evidentemente. Vamos a ver, si tú me estás lanzando que venga usted a los conciertos de la Feria de Julio y acaban a las 2 de la mañana, oiga, pues es que a las 2 de la mañana yo cómo vuelvo a mi casa. Y Valencia porque es una ciudad relativamente pequeña, que puedes ir si quieres en patinete o en bici, pero en ciudades grandes eso no es viable. Entonces, o se regula en esta manera todo ese marco de transporte público y de distribución de paquetería y estas cosas de otra manera, o, bueno, saldremos de Málaga para meternos en Malagón, saldremos de Uber para meternos en Amazon, que está esperando hacer exactamente lo mismo, tanto en materia de transporte, incluso aéreo, ya lo he contado antes, de servicios que, a ver, aquí en España no estamos acostumbrados, pero en grandes urbes como Nueva York, como Londres, hace mucho tiempo que se hace el transporte, el helitaxi que se llama, incluso en Nueva York hay helipuertos en las azoteas de los grandes rascacielos, en donde tú puedes coger un helicóptero a la hora punta y compartido con otras personas, que además hace varias paradas y te lleva al aeropuerto más cercano para que tú ahí cojas el avión y te vayas a Chicago o a Miami, donde tengas que ir. Y de esta manera te evitan los atascos de hora punta para salir de Manhattan. Yo esto lo he visto, ya lo he visto en persona, no me lo tienen que contar. Entonces, esto es así. O sea, estas son cosas que nos parecen marcianas, pero que no son tan marcianas, son bastante reales en otras latitudes del globo. Y bueno, y yo creo que aquí lo vamos a dejar, Manolo, por hoy, porque podríamos extendernos mucho en cómo funciona este marco de transporte público en otras partes del mundo, pero yo entiendo que habrá muchas personas que dirán, ni que me cuentan lo de Uber, esto es un rollo, que yo no he cogido un Uber en mi vida, como tú, como yo, que tampoco he cogido un Uber en mi vida. No, yo fiel siempre al taxi y tal. Bueno, pues chicos, vamos a ver, si el problema no es ni de que sea el taxi, ni de que sea el Uber, ni que sea nada. Es que al final este tipo de estafadores lo que hacen es montar negocios haciendo trampas y utilizando ventajas informáticas para eludir los controles de las administraciones y además presionar a las administraciones con técnicas lobistas puramente salvajes. Y eso es el gran problema. Es decir, o nos dotamos de una protección de los poderes públicos, que los propios poderes públicos están sobrados de herramientas para poder hacerlo, pero no les interesa más convertirse en comisionistas o tener puertas giratorias como esta excomisaria europea de competencia de agenda digital, Neelie Kroes, o estamos vendidos y nos dejan vendidos a todos los demás. Bien, entonces ya lo dejamos ahí, Carlos. Sí. Pues vamos con otro tema y apuramos los tiempos porque nos queda menos de la mitad del programa. Claro. Vamos con un señor que se está haciendo popular. Ferreras. Ferreras es el válido de Mauricio Casals. El válido. El válido. El válido. ¿Válido? Válido, sí, válido. Válido es algo que sirve para alguna cosa. Y válido es el nombrado por el que te representa, el válido. Vale. Tú de monarquía sabes poco, pero bueno, no pasa nada. Sí, no sé nada. Bueno, Ferreras es el válido de Mauricio Casals, el Richelieu de Antena 3 y del Grupo Planeta.
Ahí te lo dejo, Manolo. ¿Cómo lo ves? Pues vale, cuéntalo. Los tres mosqueteros, todos a Has una. dicho, has dicho Antena 3, no sé Espera, si... espera, que te lo cuento. Los tres mosqueteros, todos a No, una. sí, ya me acuerdo. Mauricio Casals es el mosquetero mayor. Ferreras es el siguiente mosquetero. Eduardo Inda, por supuesto, es el siguiente mosquetero. Claro, los tres Vale. mosqueteros. Pero yo te iba a decir que nombras aquí Antena 3, en realidad podías nombrar al grupo entero, a 3 Media. A tres media, bueno, Antena Vale, 3 era para que le sonara más a la gente, a tres media. vale. Sí, claro, podían nombrar también a La Razón, de la que Porque Mauricio Casals es claro, el editor, por ejemplo. su director es uno de los Claro, comisarios políticos en a muchos ver, programas de tertulia y de debate a ver, de yo, que la igual que tú, se salga del tiesto, sí. claro, yo, igual que tú, Manolo, habrás flipado con los audios de Villarejo con Ferreras sobre el tema de Pablo Iglesias, la cuenta en Miami, la falsa cuenta en Miami, por la cual supuestamente el gobierno venezolano acabaría cobrando, o sea, le acabaría pagando, me refiero a Podemos, en 2013, 2014, que luego eso acaba descafeinado y reconvertido en el famoso informe PISA, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que más o menos todo el mundo habrá oído cómo en esa grabación que ahora ha trascendido después de dar algunos tumbos en periódicos digitales de extrema derecha, ha acabado en un periódico digital pequeño de izquierda, que es el que lo ha puesto en circulación, pues en esas grabaciones se escucha al director de informativos de la Sexta Televisión, señor Ferreras, y en su programa Rojo Vivo, bueno, pues se le escucha en una comida con Villarejo y con Mauricio Casals y otra persona, en la cual se les cuenta que tiene una información, pues que Ferreras en principio se parece dar a entender que no le resulta creíble la información que tiene OK Diario, es decir, Eduardo Inda, y Villarejo le explica cómo Eduardo Inda ha conseguido esa información y entonces Ferreras le dice, es que me parece increíble, es que es demasiado burdo, ¿no? Pablo Iglesias no es tan tonto como para hacerlo así, dando a entender que no se cree la información que le están dando, pero sin embargo en el mismo audio dice que sí que va a por ello con todo, ¿no? Y Sí. entonces le da pábulo a la información en su programa de Al Rojo Vivo. Mm. Eso es una información que, bueno, pues es la que ha trascendido, digamos, ha sido objeto de múltiples comentarios, sobre todo en la red social Twitter y también en algunos otros medios de comunicación, incluso en los desayunos de algunos informativos en televisiones este pasado lunes, a pesar de ver si finalmente Ferreras sería capaz de salir el lunes por la mañana a presentar su programa El Rojo Vivo. Y Eh, sí que ha salido. sí que ha salido y se ha echado una perorata en los últimos minutos Exactamente. Ahí vamos. intentando justificar lo que es increíble y que no se la cree ni él. También ha salido, es el nivel de que le ha dado la televisión pública, es que la ha sacado en el telediario del mediodía de ayer. Es decir, que ha sacado un corte dedicado, ya no en los informativos de 24 horas y en las mañanas o los desayunos, como se llame, sino Sí, sí, en el sí. propio telediario de las 3 de la tarde había una pieza dedicada Al asunto, al asunto. Claro, porque es verdaderamente escandaloso. Es decir, ha habido una reacción de 4 presidentes distintos de América Latina. Es decir, ya ha habido repercusión internacional, porque es verdaderamente escandaloso. Es decir, que uno de los eh, programas informativos más importantes de todas las televisiones españolas, referencia, si no única, pero sí muy influyente, de la opinión pública española, se confirme que sabía que la noticia que estaba dando era falsa para desacreditar, además con la intención expresa de desacreditar a un determinado partido político, me da igual que sea A o sea B, es impresentable, se mire por donde se mire. Por eso había mucho interés en saber si Ferreras, finalmente, Antonio García Ferreras, saldría a presentar en la edición del lunes su programa del Rojo Vivo. Y como tú dices, sí que ha salido a dar una perorata, pero lo más importante es que ha explicado que
La Sexta nunca ha dado una noticia falsa sabiendo que lo es. Y que además, sí, es verdad, confirma que hubo una operación de la derecha contra Podemos, pero decía, pero que ahora ellos estaban haciendo lo mismo, sin decir contra quién Podemos estaba haciendo una campaña. Me entiendo que será contra él, contra el propio García Ferreras. Claro, vamos a ver, dice, él, para disculparse, efectivamente Ferreras decía, he comido 3 veces con el personaje, refiriéndose a Villarejo, pero como con tanta gente, y bueno, pues y lo primero que hice fue llamar a Pablo Iglesias, y claro que nos parecía extraño, que nos parecía hasta burdo, y así lo decíamos, pero la policía decía que tenía ese papel y que lo estaba investigando. No, vamos a ver, Ferreras, perdóname, que te diga. Periodismo y más periodismo. El periodismo es que si tú sabes que una noticia es falsa, es falsa. Si tú sabes que una noticia, por mucho que la tenga la policía y esté investigando, la noticia no es como la presenta OK Diario, por mucho que diga, no, es que yo me limito a reproducir lo que dice OK Diario. Pues tú sabes que lo que está diciendo OK Diario es falso. Sí, lo sabes de sobra. Si le estás diciendo a Villarejo que para ti Inda que lo quieres mucho es como un hermano. Y Villarejo, pues yo más. Que eso sale en los audios. Sí. ¿Cómo tienes la cara dura de salir el lunes a decir, no, yo me he limitado a reproducir lo que decía OK Diario, yo no he afirmado eso, lo dice OK Diario, pero ¿para qué le das pábulo? ¿Para qué le das altavoz mediático? Le das altavoz mediático porque te interesa hacerlo, porque secundas la información sabiendo que es falsa. No haces tu papel de discriminar, como teóricamente debería ser, si se cumpliera, hubiera un mínimo de ética periodística, de discriminar hasta donde tú sepas las informaciones falsas de la fake news. Porque es que para más gracia, Antonio García Ferreras es el principal socio de una de las empresas de verificación de bulos de este país que se llama Neutral. Eso lo sabes, ¿no, Manolo? Neutral. Por tanto, tú, el gran verificador, el que tienes una ética absoluta, incluso en exceso, para evitar las fake news, y estás dándole pábulo a la fake news específica, sabiendo que es una burda manipulación para atacar a una determinada opción política, y sobre todo, y de ahí viene en el titular la reflexión o la relación con Mauricio Casals. Tu jefe, Mauricio Casals, estaba en la reunión con Villarejo y salen los audios. ¿Y quién es Mauricio Casals? Porque claro, los títulos es lo de menos. ¿De quién ha estado detrás el llamado príncipe de las tinieblas, como se le conoce en todo el sector de la comunicación audiovisual en España, al cabo de A3 Media? Bueno, pues este señor en 2009 ya logró que un gobierno del PSOE beneficiara seriamente a las televisiones privadas, en aquel caso eliminando la publicidad de TVE, no sé si te acuerdas, Sí. Manolo. Este señor ha vuelto a conseguir que salga aprobado hace el mes de junio pasado, se ha aprobado gracias, entre otros, a él, de nuevo con un gobierno del Partido Socialista, la ley de medios audiovisuales. ¿Eso lo sabías? Pues también se ha aprobado gracias a él. Él, que entró en el diario ABC de la mano de Luis María Ansón, dio el salto como editor de La Razón, y fue La Razón la que contó y la que manipuló, ahora te enseño, ahora no te enseño, ahora te enseño esto para no tener que enseñarte esto otro, todos los archivos que probaban la cuestión de Bárcenas que salpicaban a Cospedal. Es decir, toda la relación entre Bárcenas y Cospedal y ha estado implicado, por supuesto, judicialmente en el caso Tándem, también en el caso Lezo. Ha salido vivo y libre y sin mancha de los dos. De todo el robo, espionaje del PP a Bárcenas, las exclusivas las iba dando La Razón, es decir, Mauricio Casals, con lo cual iba pilotando entre los dos. Se maneja, como ves, con una capacidad de influencia terrible, tanto con los gobiernos del PSOE como con los gobiernos del Partido Popular, y es una de las personas que en España es juez y parte y decide quién sube, quién baja, quién gana las elecciones y quién las pierde, para ser, hablando en plata. Y este señor que estaba allí, que se convirtió primero en la mano derecha de José Manuel Lara Bosch, el hijo del famoso falangista y legionario José Manuel Lara, fundador original del Grupo Planeta,
y después, hasta la actualidad, de José Crehueras, que es el presidente del Grupo Planeta actualmente. Pues gracias a él se compró el Grupo Z, se compró por parte de Planeta, se compró la propia A3 Media, como si comprar A3 Media fuera tan fácil, y incluso en una operación súper controvertida en 2011 consiguió que A3 Media, pues a A3 Media, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, contra el criterio de todos los especialistas y profesionales, tanto jurídicos como especialistas en medios de comunicación, acabara dando luz verde a la absorción por parte del grupo A3 Media del canal La Sexta Televisión. O sea, La Sexta Televisión no fue una compra amistosa, fue una compra por la fuerza. Entonces, desde ese momento se ha convertido en el árbitro, literalmente, o uno de los grandes árbitros en la sombra de la política de este país. Y este señor, Mauricio Casals, es el que decide que el director de La Razón, de la que es el editor, el señor Francisco Maruenda, esté en todas las tertulias televisivas, sea en Telecinco o sobre todo en las tertulias televisivas del grupo Antena 3. Es el que decide que el señor Eduardo Inda esté un día en las tertulias de Mediaset, es decir, de la competencia, y otro día esté en las tertulias del grupo A3 Media, es decir, en el programa este, ¿cómo se llama? El espejo público este de Antena 3 de Susana Griso, o en los programas del propio, es decir, vamos a ver, uno de los personajes a los que se invita con regularidad, aunque sea por conexión telefónica, además, con toda la escenografía de la reacción de OK Diario, por parte del señor Ferreras, es al señor Eduardo Inda. Por tanto, vamos a ver, querido Ferreras, ¿qué me estás contando con que tú no sabías nada y tú nunca has dado una noticia falsa a sabiendas? Pero si hasta estaba tu jefe diciéndotelo y explicándotelo más claro de lo que tú querías entender delante del señor Villarejo, lo que Villarejo te estaba contando de la bacalá que estaban consiguiendo a través de la DEA, y el que tenga más interés que escuche los audios porque están publicados y son muy fáciles de escuchar. Es decir, no puede negar que sabía cuando existe una complicidad manifiesta y solamente hace falta juntar los puntitos de por qué están en esas tertulias y en esos canales de televisión los subordinados o las personas expresamente seleccionadas por su jefe, el señor Mauricio Casals, el príncipe de las tinieblas. Así que, en fin, esto, pues lo que nos demuestra una vez más es que igual que antes hablábamos de lobbies, hoy estamos toda la mañana hablando de lobbies, Manolo, lo que nos demuestra es que igual que estábamos hablando antes del lobby de transporte, que con políticas que son verdaderamente delictivas o que como mínimo bordean la legalidad para conseguir saquear lo público, en el caso del transporte por carretera de pasajeros, y de otros sectores que son sectores esenciales como la cadena de suministros y de reparto de paquetería, etcétera, etcétera, en los que también Uber se quiso meter, pues aquí volvemos a encontrar otro lobby, en este caso el lobby mediático, que pone y quita razones, que crea y deshace opiniones públicas y que, por tanto, influye decisivamente de manera totalmente opaca y bordeando también la legalidad cuando no infringiéndola abiertamente, como es el sector del lobby, pues mediático, ¿no? Que sí, que ya lo sabíamos todos, que ya, bueno, que en total no hemos descubierto nada. Bueno, si la cuestión no es que tú, yo y los que nos escuchan lo sepan, la cuestión es que en este país no pasa nada, porque aunque incluso el telediario de la 1 le dedique una pieza y en los informativos estén media hora diciendo allí los periodistas profesionales como Lucía Méndez, de subdirectora del Mundo, a nosotros los periodistas que bastante tenemos con aguantar lo que tenemos que aguantar, que no nos venga Podemos a dar lecciones de ética periodística ni que venga a dárnoslas nadie, es decir, con lo cual hay una reacción corporativa, porque claro, vamos a ver, aparte de la 1 que ha hecho esta salida patabanco, por así decirlo, ¿qué primera plana, qué primera plana de diario de gran tirada en este país? ¿Qué cadena privada de televisión que no sea, por ejemplo, las del grupo Tres Media, se va a mojar con este asunto si todos tienen muertos en el armario? Entonces, bueno, pues se ha hecho un poco de ruido. Niego la mayor, que es lo que ha hecho Ferreras, a esperar que esto escampe un poco y a seguir ahí
independientemente de que mi credibilidad sea mayor o menor, porque al final en el país de los tortos el ciego es el rey. Y cuando hay elecciones en Estados Unidos y Trump puede que gane o puede que no y le echen, la cobertura que presta Televisión Española pues deja mucho que desear. Y la otra que es privada, que es la que hace Ferreras, es mucho más espectacularizada y por tanto mucho más atractiva para el telespectador. Entonces la mayoría de la gente lo ve ahí. Y cuando hay citas electorales se ven ahí. Y tienen más audiencia que la que tiene Televisión Española. Volvemos a lo de antes. Vamos a ver, tú te puedes quejar de las iniciativas privadas en cuanto a que bordean la ley cuando no recurren a prácticas directamente delictivas, pero claro, vale, muy bien, ponle freno, pero tienes que hacer una oferta pública de suficiente interés para los ciudadanos, porque es que si no, al final acaba ocurriendo que te tienes que tragar a personajes indeseables como este, por mucho que no te guste, y nadie lo va a derribar de ahí, hasta que el señor Mauricio Casal, su jefe, o el señor Cregueras, más jefe todavía, Pepe Cregueras, decidan, porque ya no les es útil, y lo cambien por otro. Pero será por eso, no porque haya una presión social que obligue a que por una razón de ética periodística y de conocimiento de la verdad, no porque Podemos anuncie que le va a meter una querella o a este o al otro o al de la moto, que seguramente tampoco prosperarán, porque entonces desde un punto de vista técnico se ampararán en la sacrosanta libertad de expresión que vale para todo y es muy sufrida y dirán, no, no, que yo no lo dije, que yo me hice eco de, bueno, hombre, pero esta es la estrategia de toda la santa vida que ha utilizado la derecha y la extrema derecha en este país para desgastar no solamente a Podemos, también al gobierno. Bueno, lo publica la página web de esa que tenía montada Villarejo y solamente me hace falta que haya un digital que lo reproduzca, que luego todos los demás dicen, no, yo no lo afirmo, pero ahí dice que, lo dice Pepe, lo dice Enrique, lo dice yo no, yo no digo nada, pero fíjate lo que dice Pepe, que total es la misma manera de extender en definitiva la calumnia y la injuria, de una manera, bueno, calumnia que algo queda, y si no queda, ya tendré luego a los lobbies jurídicos para presentarte querellitas en la Audiencia Nacional, ¿no? Que es la estrategia conjunta que se ha utilizado para desgastar a Podemos al margen del mucho foso y la mucha tumba propia que se haya acabado el propio Podemos y su dirección durante todos estos años. Pero una cosa no quita la otra, así que pues de lobbies hemos estado hablando hoy, ¿no? ¿Y crees que esto va a tener más recorrido o se va a No, parar? no lo creo, no lo creo, no tendrá más recorrido. Habrá un poco de ruido todavía, Podemos tratará pero quienes Podemos están desahuciados ya, ¿no? De cara a el acceso y el tratamiento que se le da en los grandes medios de cara a la opinión pública, con lo cual no creo ni remotamente que esto vaya a tener una trayectoria mayor, porque para eso haría falta que hubiera otro medio de comunicación que realmente quisiera entrar al trapo y mantenerlo vivo. Y aparte de Público, por ejemplo, ¿no? El diario Público, que ha trabajado mucho el tema de las cloacas del Estado, pues parece difícil que pueda ir mucho más allá. Por eso están jugando al mirar para otro lado, a sacar balones fuera. Y dice, bueno, ya se les pasará. Dentro de una semana ha pasado otra cosa, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahora sí, ahora hay mucho ruido, pero dentro de poco, porque por la popularidad de Ferreras, claro. Pero dentro de poco esto está bastante amortizado. Podemos ya no es un enemigo ahora mismo y no. Y vamos a ver, no le veo más resultado. Al final todo esto es, si se quiere o se plantea siempre en términos de marketing, ¿no? Por eso he dicho que si Ferreras cae no será por la presión ni de la ética periodística, ni del escándalo público, ni de las quejas de un determinado partido político que se siente y con razón perjudicado, sino que caerá porque deje de ser útil o tengan un recambio más interesante, nunca mejor dicho, para sus intereses por parte de Mauricio Casals y de Pepe Cregueras, o sea, del Grupo Planeta. Si eso ocurre, pues efectivamente, le darán, me imagino que le ofrecerán una jaula de oro para que se retire, algún cargo sin tanta presencia mediática diaria que le resulte atractivo a Ferreras, se lo tendrán en la nevera durante un tiempo y luego lo volverá a rescatar. Recordemos que era el jefe de prensa, del gabinete de prensa de Florentino Pérez, mano derecha suyo, ¿no? Entonces, quiero decir, esto tiene muchas salidas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Eduardo Inda fue
presidente del Consejo de Administración de Marca, del diario Marca y del grupo que está, del grupo Vocento, ¿no? Creo que es, no sé si Vocento es o no, pero no, Vocento no es. Del grupo del diario Marca, editor del diario Marca, que es el periódico con mucha diferencia más leído en este país. No el país, no el mundo, no ninguno de estos, ¿no? Entonces hay unas conexiones ahí en el mundo empresarial, periodístico, deportivo, entre Inda y Ferreras de toda la vida, a través de, claro, ya sabes, ¿no? Lo que pasaba en los tiempos de Franco con el Santiago Bernabéu, ¿no? Y Que el en el palco de Bernabéu pasaba de todo. Mm. Pues esto de alguna manera en la Villa y Corte pues todavía sigue pasando en este siglo XXI, solo que con otros personajes, ¿no? Así que, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Crees que en 5 minutos puedes liquidar un tema, pero 5 minutos de verdad? Pues ¿O sí, 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 sí? sí, 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 sí. Pues vamos Sí a que ir. sí, sí que sí, sí ¿No? que sí. Esto lleva acento también. Pues, oye, que es que esta mañana la noticia del día, y espérate, esta mañana, con esto vamos a terminar, mañana y pasado mañana, toda la semana, aparte de que con la ola de calor, vamos a estar entretenidos con, oh milagro, el debate del Estado de la Nación 7 años después. Sí, Y la pregunta que yo te hago es, Manolo, tú que de estas cosas sabes, a ver. ¿y tú por qué crees que después de 7 años de no celebrar el debate del Estado de la Nación, ahora va y se recupera? Hombre, porque es necesario, yo qué sé, sacar la política y mediáticamente a la palestra y que el personal se entretenga con el circo del Parlamento, cambiarles un poco los figurantes, un tema nuevo para discutir, charlar, hablar, ocupar mediáticamente el terreno y O despistar, sea, es una despistar operación, de la crisis. es una operación de marketing, porque si no, no se hace. Si no me necesitara hacer una operación de marketing, yo para qué le voy a dar cancha para que aparezca, aunque sean las fotos, aunque no coja el micrófono, a el líder de la oposición, en este caso a Núñez Feijóo. Estoy hablando de Pedro Sánchez, naturalmente. ¿Por qué Pedro Sánchez, 7 años después, recupera el debate del Estado de la Nación? ¡Ah, la pandemia, la pandemia! ¡Ah, pandemia ni leches! O sea, no, lo has recuperado porque no te ha interesado. ¿Cuándo lo recuperas? Cuando te interesa. ¿Por qué te interesa ahora? Porque sabes que la tendencia, la opinión pública está totalmente en tu contra, porque en tus propias filas están diciendo que no comes un colín, que cada vez que se hace una encuesta vais de mal en peor, que las tensiones con tu socio, pues tú dirás lo que quieras, pero tu socio de gobierno tú dirás lo que quieras, pero igual que sucedió con las tensiones al electorado, no le gusta en general eso. No, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no le gusta. Recordemos lo que le pasó a Pablo Casado. ¿Qué le pasó al Partido Popular cuando las tensiones entre Pablo Casado y Díaz Ayuso, que se desplomaron en las encuestas, llegaron a bajar hasta solo 80 diputados? Lo nunca visto en encuestas, ojo, no en elecciones, en encuestas. ¿Cuándo se recuperaron? Cuando se cerró el debate interno, aparentemente, ya sabemos que Díaz Ayuso es un verso suelto y luego hace otras cosas tipo becas para la clase media que dice ella que gana más de 100.000, en contra de la opinión de su propio partido sin haberle consultado, y luego sale a la prensa a decir, ay, que la señorita me tiene manía, es que solo me preguntan a mí, que a los demás presidentes autonómicos no les dicen nada, los de su propio partido, ¿eh? O sea, está hablando de los de su propio partido. Pero en este caso está claro que es Sánchez el que necesita dar un golpe de efecto, un golpe de marketing. No le importa nada que Núñez Feijóo salga en la foto, no va a subir al estrado Feijóo, va a subir al estrado Cuca Gamarra, que sí dirá por lo que dice habitualmente. Es decir, yo es que ver, claro, ver a Cuca Gamarra o ver todavía peor a Esteban González Pons, Caray, que es que si fuera en otro sitio, pero es que en Valencia nos conocemos las idas y venidas y hasta donde vive Esteban, bueno, donde vivía o donde vive su familia, por aquel famoso supuesto falso escrache tal, vamos, o sea, hasta las narices, ¿no? De Esteban González Pons, de lo falso, de lo cínico que puede llegar a ser. Pero ahí los tenemos, ¿no? Bueno, pues a Sánchez esto no le importa. O sea, a Sánchez de lo que se trata es de vender motos, por seguir vendiendo motos. Entonces dices, a ver, pues no, vamos a ver, claro, ya sabe y se expone a... Él ha vendido, él ha ido a hablar de su libro. Al debate de la Nación, Sánchez va a hablar de su libro.
Que Podemos no está de acuerdo y vota en contra, no le importa. Ya lo tiene por descontado. Que RC, que hoy llegamos esto al incremento del gasto militar, que tal. No, yo voy a ir a hacer un anuncio con tintes claramente preelectorales. Y entonces me da igual lo que digan los demás. A mí Podemos lo tengo amortizado, no me importa un pimiento. Sumar de Yolanda Díaz me interesa mucho más porque, total, como no está definido, como no tiene una expresión, yo siempre podré deslegitimar lo que diga Podemos en la medida en que realmente es Sumar el que le ha comido la tostada a Podemos. Y, por tanto, como Sumar no está pronunciándose oficialmente porque no tiene ni siquiera representación parlamentaria como tal, pues no va a decir, no, a mí lo que me diga Podemos, que me vote en contra o que me proponga otras cuestiones alternativas en materia de mayor inversión social, me da lo mismo. El Partido Popular, ¿qué va a hacer? Me va a lanzar una propuesta que ya la han lanzado para renovar el Consejo General del Poder Judicial, sujeto a que el gobierno retire la ley de reforma del Tribunal Constitucional. Ni puñetero caso. He ido a hablar de mi libro, tengámoslo claro, porque necesito que se escuche que estoy hablando de mi libro para que veáis qué guapo soy, que sé hablar en inglés, y que además, fíjate cuántas medidas, esas que no me apreciáis y no me reconocéis, estoy haciendo para hacer mejor y más feliz la vida de los ciudadanos. Que van a hablar de... Claro, vamos a ver, va a hablar de la excepción ibérica en materia de luz, del precio de la luz. Fíjate que ayer el precio de la energía era de 157,54 euros, cuando en Francia están en 384, en Alemania en 372. Claro, no te va a decir que a esos 157 hay que añadirle otros 140,95, hasta por tanto un total de casi 300, 298, como consecuencia del ajuste de compensación, esa paguilla, ¿no? La paguilla, ¿no? Que hay que darle a las centrales eléctricas del ciclo combinado, porque es que si no pierden pasta, los pobres no ganan bastante. Entonces, va a ser todo así, todo así. Es decir, ¿de qué van a hablar? Van a hablar del anuncio de yo de aquí a entonces voy a hacer, y voy a terminar con esto ya, Manolo. El voy a hacer es lo mismo que pasa con las promesas en los presupuestos generales del Estado. Me pasaba un vídeo por WhatsApp de una advertencia de los independentistas catalanes diciendo que hay una trampa, que una cosa es las promesas en el presupuesto y otra cosa es el presupuesto ejecutado. Y cuidado, porque los próximos presupuestos que se aprueben para el 2022, pues va a pasar lo mismo que pasó con los del 2021. Que yo te digo que te voy a dar 1.300 millones, pero luego solamente te ejecuto el 13%. Con lo cual, al final, a mí que me prometas, pues esto es lo mismo. Es decir, la diferencia entre las promesas del presupuesto, cuánto dinero destino en el presupuesto a hacer tal cosa, y que luego realmente ese dinero llegue y las obras comprometidas con ese dinero se ejecuten y en qué porcentaje se ejecutan, es la clave para ver realmente si hay una acción de gobierno eficaz o no. Sánchez es especialista en prometer y luego la ejecución, chicos, no es competencia mía. Eso ya, que si las autonomías, que si los ayuntamientos, que si la seguridad social, que si tal. Y en esa línea va a ir el debate de la nación, del Estado de la Nación, que desde el punto de vista, más allá del circo de tirándose allí los trastos, no tiene, en mi opinión, mayor interés que unos anuncios cuya capacidad de cumplimiento, como mínimo, resultan poco creíbles, ¿no? Bien, pues esperar para ver. Vamos a... Bueno, esta mañanita mismo ya te conectas a la tele ahora cuando acabes, No, o a la radio, te conectas a Radio Nacional y los, no. y los escuchas allí en directo, bla, 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 bla. Informaré con un resumen más o menos manipulado, según, Más o menos según manipulado, en qué cadena lo veas, resaltarán una cosa a la otra exactamente. y ya está. Pero chupármelo entero hace falta mucha moral, ¿eh? Va a ser difícil, Y sí. con el calor que hace no No, veas. no, no, no. Y 3 días, no te lo pierdas. O sea, Madre, en pleno. porque las votaciones hay 150 enmiendas posibles, según parece, y se tienen que votar, no sé si una a una, creo que se tienen que votar una a una. Lo que pasa es que no se pueden hacer enmiendas, no se pueden hacer enmiendas a artículos concretos. Es decir, se tiene que votar en bloque. Entonces, aún así, para votar todo eso, toda la mañana votando, pues imagínate, o sea, Bueno, te puedes morir.
en plena hora de calor es demasiado torro para soportarlo. Para cualquiera, para cualquiera. Sudar y ni beber. Nada. Es asistir a un anuncio de televisión, pero mucho más largo, del señor Pedro Sánchez. Ya Vale. está, tiene más. Ese es el resumen. Carlos, hasta Vale. la vista. Que vaya bien. Mucha salud. Igualmente, no sudes mucho. Chao. De la radio nos hemos ido y de aquí también nos vamos a ir por el motivo. Sí, corriendo. Tengo que presentar mi cuerpo en otro lugar. Tienes que presentar tu cuerpo. Sí. Cuerpo, va, cuerpa. Tengo que ir por lo Cuerpazo. menos físicamente allá. Aunque Manda un holograma, coño. Pregúntale a Uber que te pase una de esas apps secretas suyas y tal, y les mandas un holograma y te presentas ahí en versión holograma. Mentalmente estaré en otro sitio. Sí. Bueno, guapo. Vale. Cuídate mucho. Y Chao. a los espectadores también. Un abrazo. Chao, chao. Luego.